El método de aprendizaje secreto de la NASA funciona terriblemente rápido. ¿Alguna vez has intentado aprender algo nuevo y has sentido que te llevó demasiado tiempo? Quizás un idioma, tocar la guitarra o incluso cocinar un plato diferente. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, descubrió una forma de aprender rápidamente que parece mágica, pero es ciencia pura. Y lo mejor, cualquiera puede utilizar este método a diario. No es necesario ser astronauta ni genio. Entendamos cómo funciona, con ejemplos simples y sin complicaciones. ¿Cómo aprende la NASA tan rápido? La NASA no inventó este método desde cero. Estudiaron cómo el cerebro humano aprende mejor y combinaron técnicas que ya existían, pero de forma organizada. El secreto está en 4 sencillos pasos, que juntos te harán aprender en semanas lo que normalmente llevaría meses. Veamos cada uno de ellos con ejemplos cotidianos. 1. Aprenda solo lo que necesita, e ignore el resto. Imagina que quieres hacer un pastel de chocolate. Si buscas todas las recetas del mundo perderás horas y acabarás confundido. La forma más rápida es coger una receta sencilla, seguirla paso a paso y listo. Luego, si quieres, aprende variaciones. La NASA hace esto con los astronautas. No estudian todo lo relacionado con el espacio a la vez. Primero, aprenden solo lo necesario para su misión. Por ejemplo, si van a reparar un satélite, solo estudian cómo funciona ese satélite, no todos los satélites de la historia. Ejemplo práctico, ¿quieres aprender inglés? No intentes memorizar todo el diccionario. Concéntrese en las 100 palabras más utilizadas, como hola, gracias, dónde, y frases básicas, ¿cómo estás? Necesito agua. En una semana, podrás arreglártelas en un viaje. 2. Repetir, pero de forma inteligente. Repetir es aburrido, pero funciona. El problema es que repetirlo mal no sirve de nada. La NASA utiliza un truco llamado repetición espaciada. Esto significa que revisa lo que aprende a intervalos cada vez mayores, no todo a la vez. ¿Cómo funciona en la práctica? Día 1, aprende 5 palabras nuevas en inglés. Día 2, repasar las 5 palabras. Día 4, revisar nuevamente. Día 7, revisar una vez más. Día 14. Repaso por última vez. De esta forma, el cerebro almacena la información para siempre, sin necesidad de memorizarla. Es como regar una planta, si la riegas todos los días, crece fuerte. Si lo riegas una vez y te olvidas, muere. Ejemplo práctico, aprende a conducir. El primer día entrenas el embrague y el volante. En el segundo, revisa lo que hiciste. En el tercero, vuelve a entrenar, pero por una calle más transitada. El cerebro lo soluciona poco a poco, sin sobrecargarse. 3. Aprenda haciendo, no solo escuchando o leyendo. ¿Recuerdas cuando ves un vídeo sobre cómo cambiar una bombilla y, cuando lo haces, te das cuenta de que no recuerdas nada? Esto sucede porque el cerebro aprende mejor cuando te ensucias las manos. La NASA entrena a astronautas en simuladores que imitan el espacio. No se limitan a leer manuales. Se ponen el disfraz, aprietan botones y cometen errores hasta acertar. Entonces, cuando lleguen al espacio, ya sabrán qué hacer. Ejemplo práctico, aprende a cocinar. No tiene sentido simplemente ver recetas en YouTube. Coge la sartén, corta los ingredientes y hazlo. Incluso si quemas el arroz al principio, aprenderás mucho más rápido que simplemente leyendo. Aprender guitarra. Tomar clases es bueno, pero si no coges el instrumento e intentas tocarlo, no llegarás a ninguna parte. Dedica 10 minutos al día a jugar de verdad, aunque cometas un error. 4. Enseña lo aprendido, aunque sea a la pared. Este es el paso más poderoso. Cuando intentas explicarle algo a otra persona, te das cuenta de lo que realmente entiendes y de lo que todavía estás confundido. La NASA hace esto con los astronautas, tienen que enseñarse unos a otros lo que han aprendido. ¿Cómo hacerlo a diario? ¿Aprendiste una nueva receta? Enséñeselo a un amigo, o incluso a tu perro, si no hay nadie cerca. ¿Aprendiste una palabra en inglés? Úselo en una oración y explique el significado. ¿Aprendiste a utilizar un programa de computadora? Graba un vídeo corto mostrando cómo lo haces. Ejemplo práctico, tu hijo aprendió a atarse las zapatillas en el colegio. Si intenta enseñarte, sabrás si realmente lo sabe o si simplemente lo memorizó.
Si puedes explicarlo, es señal de que realmente has aprendido. ¿Por qué este método funciona tan rápido? Nuestro cerebro es como un músculo, cuanto más lo usamos de la manera correcta, más fuerte se vuelve. Los 4 pasos de la NASA hacen precisamente eso. 1. Céntrate en lo esencial. No pierdas el tiempo en cosas que no importan. 2. Repetir inteligentemente, no cansa el cerebro. 3. Práctica real, no solo teoría. 4. Enseña a perseverar, descubre lo que aún no sabes. Juntos, estos pasos crean un atajo de aprendizaje. Cosas que antes tomaban meses aprender ahora se pueden dominar en semanas. Resumen final. Cómo utilizar el método de la NASA hoy 1. Elija una cosa para aprender, ejemplo, cocinar pasta en salsa pesto. 2. Encuentre solo lo que necesita, una receta sencilla, no todas las variaciones. 3. Repetir a intervalos, hacer la salsa hoy, repasar mañana, volver a hacerla en 3 días. 4. Hazlo de verdad, no te limites a mirar, cocina. 5. Enséñale a alguien, muéstrale a un amigo cómo lo hiciste. Suena sencillo, pero así es como la NASA entrena a los astronautas para misiones millonarias. Y si les funciona a ellos, le funciona a cualquiera. Consejo adicional, comience con algo pequeño. No intentes aprender todo de una vez. Un paso a la vez, siempre practicando. En poco tiempo verás que aprendes mucho más rápido que antes. Y lo mejor, sin estrés, sin memorizaciones y sin rendirse a medias. Ahora quizás te preguntes, ¿pero por qué este método funciona tan bien? La respuesta es simple, respeta cómo aprende realmente nuestro cerebro. Cuando la NASA entrena a los astronautas, no se llenan la cabeza con teorías complicadas y luego esperan que funcione. Se centran en lo esencial, practican hasta acertar y luego lo refuerzan para no olvidarlo. Piensa en cómo aprendiste a andar en bicicleta. Nadie te regaló un libro de 300 páginas sobre física y equilibrio. Te subiste a la bicicleta, te caíste un par de veces, lo intentaste de nuevo y, sin darte cuenta, tu cuerpo empezó a registrar tus movimientos. El método de la NASA es básicamente aprender haciendo, repitiendo y ajustando. Otro ejemplo, imagina que quieres aprender a conducir. Si pasas meses leyendo sobre el embrague, la marcha y la señalización, llegarás al auto y se detendrá. Pero si empiezas con lo básico, como arrancar el coche, acelerar lentamente, frenar, practicas un poco cada día y luego añades más detalles, como aparcar o conducir de noche, en unas semanas tendrás mucha más confianza. El secreto es que nuestro cerebro aprende mejor cuando tiene un objetivo claro, ejemplo, quiero hacer una tarta de chocolate perfecta. Recibe información en pequeñas dosis, no intentes memorizar 50 recetas a la vez. Practica inmediatamente después de aprender, no solo teoría. Repasar lo aprendido en diferentes momentos, para no olvidarlo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Este método no sirve solo para aprender habilidades prácticas, como cocinar o conducir. Puedes usarlo para estudiar cualquier cosa, un nuevo idioma, tocar la guitarra, programar e incluso comprender mejor a las personas que te rodean. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, 1. Elige una pequeña cosa, aprende a pedir comida en un restaurante. 2. Encuentra solo lo que necesitas, las frases básicas, me gustaría, ¿cuánto cuesta? 3. Repetir a intervalos, practicar hoy, repasar mañana, utilizar en el restaurante en una semana. 4. Hazlo de verdad, no te limites a repetir frases frente al espejo, ve allí y habla. 5. Enséñale a alguien, muéstrale a un amigo cómo pedir un café en inglés. Lo mismo ocurre con cualquiera que quiera aprender a tocar la guitarra. En lugar de intentar memorizar 20 acordes a la vez, comienza con 2 o 3. Practica una canción sencilla y aumenta gradualmente los acordes. En un mes, estarás jugando a algo reconocible. La gran diferencia entre este método y la forma en que la mayoría de la gente aprende es que no depende de la fuerza de voluntad ni de horas y horas de estudio aburrido. No es necesario que te mates leyendo o asistiendo a clases. Solo céntrate en lo que realmente importa, practica un poco cada día y repasa de vez en cuando. Y lo más importante, verás resultados rápidos. Esto te motiva a continuar. Cuando haces pasta con salsa pesto por tercera vez y te das cuenta de que ya sabes hacerla sin mirar la receta, o cuando puedes pedir un café en inglés sin tartamudear, te da energía para seguir adelante. Entonces, si estás cansado de empezar cosas y rendirte a la mitad,
o de estudiar mucho y no ver resultados. Prueba este método. Comience con algo pequeño, practique realmente y enséñeselo a alguien. En poco tiempo notarás que aprendes más rápido, recuerdas mejor y, lo mejor de todo, te diviertes en el proceso. Recuerde, la NASA no entrena a los astronautas con métodos complicados. Usan lo que funciona. Y lo que funciona para ellos también puede funcionar para usted. Simplemente da el primer paso. Aquí está la continuación, manteniendo el mismo tono sencillo y práctico. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio es normal caerse, perder el equilibrio e incluso asustarse. Pero si alguien te pilla, pedaleas un poco, te caes, te levantas y vuelves a intentarlo, pronto lo dominas. El método de la NASA es así, repetición con propósito, sin presión, pero con acción. Otro ejemplo es aprender a conducir. Al principio te ponen nerviosos los pedales, el volante y los espejos. Pero si practicas todos los días, aunque sea por poco tiempo, al cabo de una semana tendrás más confianza. En un mes, ni siquiera necesitarás pensar tanto en lo que estás haciendo. El cerebro guarda lo que es útil y descarta lo que no lo es. Este método también funciona para cosas que parecen aburridas, como las matemáticas o memorizar nombres. Si necesitas memorizar la tabla de multiplicar, no tiene sentido mirarla durante horas. Lo mejor es hacer ejercicios, cometer errores, corregir y repetir hasta acertar. Luego, enséñaselo a un amigo o incluso a ti mismo en voz alta. Cuando explicas, te das cuenta de lo que aún no entiendes y refuerzas lo que ya sabes. El secreto no es estudiar más, sino estudiar mejor. No se trata de pasar horas pegado a un libro, sino de utilizar el tiempo de forma inteligente. Si tienes 20 minutos al día, concéntrate en esos 20 minutos. Haz algo práctico, como escribir un párrafo en inglés o resolver un problema de lógica. Pequeñas victorias cada día te llevarán lejos. Y no te preocupes por los errores. Son parte del aprendizaje. Si estás aprendiendo a cocinar y se te quema el arroz, no desistas. La próxima vez ajusta el fuego y vuelve a intentarlo. La NASA no envía astronautas al espacio sin antes hacer cientos de simulaciones, porque saben que así es como se aprende realmente. Entonces, elige algo que quieras aprender y comienza ahora. No tiene que ser perfecto, solo hay que hacerlo. Ya sea un instrumento musical, un deporte o una nueva habilidad en el trabajo, lo importante es dar el primer paso y no detenerse. Con el tiempo, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de cómo has evolucionado sin siquiera darte cuenta. Este método no es magia, es ciencia. Al cerebro le encantan los patrones y las repeticiones. Cuando practicas constantemente y enseñas lo que aprendes, estás activando las partes del cerebro responsables de la memoria y la comprensión. Es como desarrollar un músculo, cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Entonces, ¿qué aprenderás hoy? Toma algo sencillo, practícalo un poco y compártelo con alguien. En poco tiempo verás que aprender puede ser rápido, fácil e incluso divertido. Y lo mejor, te sorprenderá lo capaz que eres. Aquí está la continuación, manteniendo el tono simple y práctico. Imagina que quieres aprender a cocinar. El primer día puedes quemar el arroz o dejar el pollo crudo por dentro. Pero si vuelves a intentarlo al día siguiente, lo conseguirás un poco mejor. Después de una semana, te darás cuenta de que ya no necesitas mirar la receta todo el tiempo. En un mes, es posible que incluso puedas improvisar un plato nuevo. Esto sucede porque el cerebro almacena información poco a poco, como si estuviera armando un rompecabezas. Lo mismo ocurre con cualquier cosa. Si quieres aprender inglés, no tiene sentido estudiar 10 horas en un día y luego olvidarte. Lo mejor es dedicar 20 minutos cada día, repitiendo frases sencillas, escuchando música o hablando con alguien. Si cometes un error, no hay problema. Cometer errores es parte del aprendizaje, como cuando un niño se cae varias veces antes de aprender a caminar. Otro consejo importante. No te quedes solo con la teoría. Si estás aprendiendo a tocar la guitarra, no tiene sentido leer simplemente sobre acordes. Pick up the instrument and try to play, even if it comes out of tune. Si estás estudiando programación, no te limites a asistir a clases, escribe código, incluso los más pequeños, y observa qué sucede. El cerebro aprende mucho más cuando te ensucias las manos.
Y no te compares con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo. Lo que importa es tu progreso, no el de los demás. Si ayer no sabías nada y hoy sabes un poco, eso ya es una victoria. Con el tiempo, estos pequeños avances se van acumulando, y cuando menos lo esperes, estarás haciendo cosas que antes parecían imposibles. Entonces, elige algo que siempre hayas querido aprender y comienza hoy. No tiene por qué ser grandioso. Podría ser dibujar, bailar, hablar en público o incluso arreglar cosas en la casa. El secreto es no darse por vencido. La NASA no llegó a la Luna en un día y tampoco dominarás una habilidad de la noche a la mañana. Pero con paciencia, práctica y perseverancia lo conseguirás, y será más rápido de lo que crees. Ahora imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio parece imposible, te caes, pierdes el equilibrio, te asustas. Pero, poco a poco, tu cuerpo empieza a entender cómo mantenerse erguido, cómo pedalear sin pensar demasiado. Un día, te das cuenta de que estás conduciendo sin ruedas de apoyo, sin siquiera darte cuenta de cómo has llegado hasta ahí. Así funciona el método de la NASA, no solo lees o ves clases, lo haces. Por ejemplo, si quieres aprender a cocinar, no tiene sentido limitarse a ver vídeos de recetas. Hay que coger el cuchillo, cortar los ingredientes, oler la comida en el fuego, perder el punto de sal y volver a intentarlo. Cada error es una experiencia de aprendizaje y cada éxito es una prueba de que estás mejorando. El cerebro almacena mejor las cosas cuando las experimentas, cuando las sientes, cuando las haces. Otra cosa importante, no esperes a que aparezca la motivación. Ella no llamará a tu puerta como un repartidor de pizzas. La motivación llega después de empezar, no antes. ¿Sabes cuándo te da pereza lavar los platos, pero una vez que empiezas, es muy rápido? Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Los primeros minutos pueden resultar aburridos, pero pronto coges el ritmo y ni siquiera notas el paso del tiempo. Y no tiene por qué ser perfecto. La NASA no envió el primer cohete al espacio sin antes realizar varias pruebas que salieron mal. Cada uno de sus errores ayudó a afinar el próximo lanzamiento. Si estás aprendiendo a tocar la guitarra, no es necesario que toques una canción completa el primer día. Comience con un acorde, luego dos y luego un acorde simple. Lo importante es no parar. Además, no se limite a una sola forma de aprender. Si estás estudiando un idioma, por ejemplo, no te concentres únicamente en los libros. Mira películas con subtítulos, escucha música, intenta hablar con alguien, aunque sea solo para pedir un café. Cuanto más mezclas formas de aprendizaje, más rápido establece conexiones tu cerebro. Finalmente, celebra las pequeñas victorias. ¿Aprendiste a hacer una corbata? ¡Excelente! ¿Conseguiste entender una nueva receta? ¡Felicidades! Cada paso cuenta. La NASA no solo celebró cuando el hombre pisó la Luna, sino también cuando el cohete despegó por primera vez, cuando entró en la órbita correcta, cuando la nave regresó sana y salva. Cada etapa fue un logro. Así que respira hondo y empieza. No importa si crees que es lento, si lo has intentado antes y te has rendido o si tienes miedo de cometer errores. El secreto está en dar el primer paso, aunque sea pequeño. Porque al final del día, aprender no se trata de ser el mejor o el más rápido, sino de ser mejor que ayer. Y eso, con el tiempo, marca la diferencia. Y aquí está la parte más interesante, este método no es solo para científicos o astronautas. Funciona para cualquier cosa que quieras aprender. ¿Quieres tocar la guitarra? Comience con una canción simple, mire un vídeo, intente seguirla y luego enséñele a otra persona lo que aprendió, incluso si solo es su perro. ¿Quieres cocinar mejor? Haz una nueva receta, comete errores, ajusta los condimentos y repite hasta que esté bien. Lo importante es no quedarse quieto. Otra cosa que hace la NASA y que puedes copiar es el aprendizaje en capas. Imagina que estás aprendiendo a conducir. El primer día lo único que te preocupa es arrancar el coche y sentir los pedales. En el segundo, aprende a cambiar de marcha. Luego viene la marcha atrás, el aparcamiento, hasta que un día ya ni siquiera piensas en ello. Todo se vuelve automático. La NASA hace lo mismo con sus ingenieros, primero dominan lo básico, luego van añadiendo complejidad poco a poco, sin prisas. ¿Y sabes qué más?
Cometer errores es parte de ello. La NASA ya ha perdido cohetes, robots e incluso satélites debido a errores. Pero cada fracaso enseñó algo nuevo. Si quemas el arroz, no te rindas. Vea que salió mal, tal vez el calor estaba demasiado alto, e inténtelo de nuevo. Si olvidas la letra a mitad de la actuación, ríe y continúa. El cerebro aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Por último, no espere a que aparezca mágicamente la motivación. No llega antes de empezar, llega más tarde, cuando ves que estás progresando. Entonces, en lugar de esperar el momento adecuado, crea el momento. Elige un horario fijo, aunque sean solo 15 minutos al día. Podría ser a primera hora de la mañana, antes de acostarse o durante la pausa del almuerzo. Lo que importa es ser coherente. Recuerda, nadie nace sabiendo. Incluso los astronautas de la NASA empezaron desde cero, como tú. La diferencia es que no se dieron por vencidos cuando algo parecía difícil. Dividieron el aprendizaje en pedazos, mezclaron formas de estudiar, celebraron cada paso y siguieron adelante. And if they manage to reach them on with this method, imagine what you can achieve with it in your daily life. Entonces, ¿cuál será tu primer paso hoy?